está para mí, sí. ¿Dónde? Cualquier parte de Colombia, con su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Acerca la universidad, para que vayas más allá. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenos días, respetados estudiantes. Nuevamente, la profe Cindy Capillaza Cindy, Ucue Capillaza Cindy, como para recordar algo del idioma. El día de hoy estamos aquí con una persona diferente. Ya el día de hoy no puede estar la profesora Nidia, que es también la que lidera este espacio de pensamiento y lectura crítica. Recordarles que lo que es la asignatura de pensamiento y lectura crítica no tiene plataforma porque es una asignatura transversal, es decir, que no solamente literalmente atraviesa todas las asignaturas, sino que debe alimentar esos procesos de conocimiento que ustedes adquieren a través de las diferentes asignaturas. El día de hoy nos acompaña el profe, yo creo que todos lo recuerdan, algunos de ustedes lo recuerdan porque él es el profe que dirige la asignatura de epistemología, entonces esta clase va a estar muy enriquecedora. Profe, su merced se puede presentar, es que la verdad no me acuerdo su nombre. Bueno, muy buenos días, pues mi nombre es Fabio Parra, efectivamente como menciona la profe Cindy, acompaño el proceso en el curso de epistemología de la educación. Y vamos a ver entonces en este día este acompañamiento. Ya tenemos algunos saludos aquí también en el WhatsApp. Sí, que recordarles. Entonces, primero, volver a recordar, no hay una plataforma establecida porque es una asignatura transversal que debe alimentar todos los procesos que ustedes de conocimiento que van construyendo con las otras asignaturas. Y esto que estamos haciendo acá y que tratamos de construir acá, cada herramienta que tratamos de construir va con la intención de que ustedes fortalezcan la lectura, fortalezcan los procesos de pensamiento crítico que ustedes tienen, pero también enriquezcan con eso sus trabajos de las diferentes asignaturas. Entonces, profe, pues muchas gracias. Vamos a dar inicio. Entonces, vamos a comenzar con la primera lámina. ¿Lámina es, profe? O diapositiva. Diapositiva, También, sí. perdón. La primera diapositiva, nuestro lema que es la lectura crítica. Y recuerden que estamos uniendo lectura crítica y pensamiento crítico porque el pensamiento crítico nos va a permitir llegar a una lectura crítica y la lectura crítica nos va a permitir fortalecer el pensamiento crítico y así los dos no podrían como separarse. Entonces, nuevamente hacemos la invitación, nuestra forma de comunicarnos y nuestra forma de poder enriquecer el foro es a través del WhatsApp, el 318-2653-178. En este momento el profe lo tiene ya que abierto. Profe, su merced lo pasa ahí al web, ¿cómo es que se llama? WhatsApp web. Sí. Si sabe cómo es, yo no sé, profe. Sí, yo creo que los estudiantes saben más que nosotros. Bien, entonces, este es nuestro primer ejercicio, este es el primer reto que lanzamos el día de hoy. Voy a permitirme leer, espero que para que ustedes, voy a mirar y voy a utilizar un poquito las herramientas que me enseñó la profesora Nidia en la clase pasada, con el cuadrito. Entonces, para entender qué le pasó al criado, nuestro primer ejercicio de comprensión lectora. ¿Qué orden le darías a las partes del siguiente cuento? Entonces, la primera parte dice, esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza. Segunda parte, La muerte en Samarra, adaptación por Gabriel García Márquez. Tercero, el criado llega aterrorizado a casa de su amo y le dice, señor, he visto a la muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza. Cuarto,
No era señal de amenaza, responde la muerte, sino de sorpresa porque lo vi ahí, tan lejos de Samarra, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá. Quinto, el criado huye a Samarra. Esa tarde el señor se encuentra a la muerte en el mercado y le dice. Sexto, el amo le da un caballo y dinero y le dice, huye a Samarra. Aquí están las opciones. La verdad es un ejercicio muy sencillo, lo he estado como tratando de organizar un poquito, es de lectura crítica. Nuevamente voy a ver, escape, profe, es que estoy aprendiendo a utilizar estos aparatos. Bien, dejando este ejercicio en sus manos para que ustedes puedan irnos dando a través del foro la respuesta, vamos a continuar. La semana pasada en la clase de lectura crítica y pensamiento crítico, estuvimos trabajando a través de algunos ejercicios el tipo de texto según las funciones del lenguaje. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que la profe Nidia, inclusive yo tratamos de leer con una tonalidad especial una poesía, y la pregunta era, ¿cuál de las funciones del lenguaje pertenecía a esa poesía? Para muchos, a través del foro del WhatsApp, nos dijeron que era la función expresiva del lenguaje. Muy bien, ¿sí? Recuerden que nosotros, la única manera de comunicarnos es el WhatsApp, ¿sí? Entonces, esta función expresiva era la que nos permitía relacionarla con la poesía. Después, estuvimos con un artículo, una noticia, que hablaba acerca de Estados Unidos, de algunas relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, y algunos de ustedes nos contestaron muy asertivamente que era la función referencial o informativa del lenguaje. Entonces, estas son las funciones. Necesito que nuevamente las revisemos y las recordemos porque vamos a continuar ya a meternos paso a paso acerca de algunas o conocer algunas recomendaciones que nos generan algunos autores para poder tener una lectura crítica. Entonces, comencemos. La primera es la función persuasiva o apelativa del lenguaje. Aquí podemos encontrar la publicidad, un discurso político, un artículo de opinión, una crítica de arte o una carta. En la función expresiva ya vimos que la poesía, la novela, la carta también, un cuento, teatro y repeticarta. Bueno, es porque la carta es muy importante. No es porque me equivoqué, profe. ¿Sí? La función referencial o informativa del lenguaje está la noticia, el artículo informativo, texto escolar, conferencia y la carta. Esa carta anda en todo lado. La función comunicativa sirve como un instrumento para enseñar, evaluar o hacer público el conocimiento. Más que en la función comunicativa ya no tenemos como un acceso a poder discutir lo que ya se está diciendo. Bien, en la función social, esto nos sirve como un mediador entre las relaciones interpersonales, muchos las utilizamos, y para algunos acuerdos y los proyectos cooperativos. Por ejemplo, para algunos de ustedes en sus regiones, no sé si recuerdan, hay algunas reuniones donde cuando el gobierno va a utilizar algunos recursos minerales, entonces se hacen algunas reuniones de mediación. Nos sirve, por ejemplo, para levantar actas y todo eso. Y la función social como una herramienta intelectual y de aprendizaje. Estas son las 6 funciones que vamos a tener en cuenta. La clase pasada ya hicimos algunos ejercicios, pero quiero como comenzar y retomar a partir de aquí, para poder decir y contestar esta pregunta, ¿sí? Ahorita, profe, ¿cómo puedo realizar una lectura crítica? ¿Su merced hace lecturas críticas? Pues yo pienso que es uno de los niveles en los cuales a la hora de hacer una lectura uno ejecuta esa aproximación de lectura crítica. Es como el nivel esperado en el momento en el que uno se aproxima a un texto y busca dialogar, cuestionar e interpretar algunos de los elementos que en él se encuentran. Sí, la lectura, y más cuando su merced es docente de epistemología, que tiene relación directa con el proceso de conocimiento, adquisición de conocimiento. Me imagino que la lectura crítica forma parte esencial. Así que espero que lo que podamos construir el día de hoy le pueda servir a nuestros estudiantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer una
¿Cómo puedo hacer una lectura crítica? Y créanme que yo me preguntaba mucho eso y me lo sigo preguntando, a pesar de que hay muchas recomendaciones que hacen varios autores. Para poder hablar de lectura crítica nos vamos a devolver un poco y vamos a recordar qué es lo que implica un proceso lector. Entonces, no solo voy a volver a utilizar la herramienta que aprendí, mire, la lucecita, y se hizo la luz. Entonces, el proceso lector implica no solo la decodificación de la información escrita, sino también su comprensión. A veces me pasaba que cuando estaba leyendo un texto, comenzaba yo a leer, pero cuando caía en cuenta no me acordaba o no había hecho el análisis de qué fue lo que leí, entonces me tocaba volver a retomar la lectura, porque seguramente estaba pensando en algo más. Pero, sin embargo, estaba decodificando los sonidos o los fonemas de los diferentes grafemas, es decir, los sonidos de las diferentes letras que conformaban el párrafo. Yo lo iba leyendo, pero al final caí en cuenta que como que no había hecho esa comprensión. Entonces, por eso dice que no solamente es darle el sonido a la letra y unirlas y decir, oiga, yo estoy leyendo, sino también hacer un proceso de comprensión. Hay un señor, yo creo que vamos a comenzar a conocerlo, que es Pearson. Hay dos señores ahí, Pearson y Johnson. Ellos dicen que la comprensión es la construcción de un puente entre lo nuevo y lo conocido. Y hace 2 clases atrás estábamos hablando de lo importante que era poder hacer la evaluación. Cuando tomo un texto, debo hacer la evaluación de qué conozco desde mi experiencia sobre ese texto que vamos a comenzar a leer. Pero también para eso hay que tener claro cuál es el propósito de lo que voy a leer, o por qué voy a leer, o por qué estoy consultando dicho libro, dicho texto. Entonces, él habla acerca de tender el puente, porque lo que usted sabe, y yo siempre se los he dicho a ustedes, la experiencia que ustedes tienen ha generado algún conocimiento y ese conocimiento es válido. Y ese conocimiento válido nos va a permitir poder abrirle un campo a eso nuevo que estamos leyendo. ¿Qué más implica ese proceso lector? Analizar el rol de la inferencia dentro del proceso lector y en sus relaciones con el desarrollo del pensamiento científico y crítico. Profe, su merced que es de epistemología, su merced que entiende de toda esta parte, porque mira, hay palabras nuevas. Analizar, rol, inferencia, bueno, proceso lector. Ahí me gustaría hacer de pronto una acotación. Cuando su merced habla de acotaciones, ¿me va a apoyar o me va a decir, no, le voy a hacer el contra, No, profe? a especificar en el concepto de inferencia. No, porque es que así podemos utilizar la palabra en acotación. el orden que generalmente confundimos varios términos de procesos cognitivos o mentales que tenemos los seres humanos. Y son operaciones mentales que se van en torno a la conclusión, abstracción e inferencia. La inferencia es un proceso mental que busca, a partir de unos presupuestos teóricos, que tú lo dices allá, lo conocido y lo nuevo, generar un conocimiento nuevo, una idea nueva, un contenido nuevo. Claro. Esa sería la inferencia. Y te voy a dar el caso con un ejemplo muy cotidiano. Hacemos la función de un arqueólogo que encuentra un papiro roto en varias partes. Y parece el ejercicio que planteabas al inicio. En la primera parte encuentra, tomó de la copa que le ofreció su hijo. En otra parte del papiro encontramos que envenenaron al rey. En otra parte encuentras que querían relevarlo al rey de su cargo. Y en otra parte encontraron que quien tomó el poder fue el hijo del rey. Son datos, como lo tienen allá en la presentación, conocidos. ¿Y qué es lo nuevo que puedo sacar entonces en orden a esa inferencia? ¿Quién asesinó al rey? El hijo. El hijo. Y no nos lo dice por ningún lado en el documento que les estoy sugiriendo. Eso es una inferencia. De eso conocido que tienes allá en la diapositiva, sacar algo nuevo.
que es muy diferente a la abstracción. La abstracción es de diferentes elementos ver un contenido común a ellos. La conclusión es de algo general, llegar a un elemento nuevo, pero también general, o de algo particular específico, llegar a una particularidad. Y una deducción, que son hijas, la deducción y la inducción son hijas de la inferencia. Y eso que su merced está diciendo y que acaba de decir, es lo que nos está diciendo el señor, voy a tratar de pronunciar, Johnston. My English no es very good, my English es así, entonces yo me imagino que se dice Johnston, ¿sí? Él postula que el lector ha comprendido un texto cuando es capaz de realizar inferencias, como el ejemplo que su merced nos está compartiendo, las que él define como actos críticos de comprensión que permite evaluar palabras, juntar proposiciones y frases y llenar vacíos de información. Por eso traté de hacer el ejercicio que está en la parte de atrás y que ahorita vuelvo y lo muestro porque es como el reto de ustedes poder organizar. En realidad no es un ejercicio muy complicado porque tampoco quiero complicarles a ustedes este trabajo, sino que pudiéramos mirar cómo ese proceso lector sí necesita seguir unos pasos. Hay otra parte, muchas gracias, profe, su merced es muy inteligente. Yo no había entendido esa parte de inferencia así. Gracias por compartirlo. Y tenemos aquí que el proceso lector, dice aquí, la lectura es un proceso constructivo, inferencial y caracterizado. Mire que la palabra inferencial sí es importante que la comprendamos porque de aquí en adelante la vamos a encontrar en todos los textos que están ustedes trabajando en las asignaturas, como taller de lengua 1, me imagino que epistemología, ese ejercicio de lo inferencial. Vuelvo y leo porque me perdí, profe. La lectura es un proceso constructivo, inferencial y caracterizado por la comprobación de la hipótesis que el lector se plantea acerca de lo que dice el texto. Entonces ya cuando logro como construir algo, ¿cierto, profe? Cuando logro construir a partir de lo que el texto me ofrece, de la información que el texto me ofrece. Y lanzan un conocimiento nuevo. Siempre que encuentren el concepto de inferencia, es qué conocimiento o qué idea saco nueva que no está en el texto presentado, nueva de la información que se me da. Para comprobar, allá es importante decir que es para comprobar una hipótesis, o sea, para verificar una posible respuesta que se está planteando en el documento. Y es que algo que yo he invitado mucho a los estudiantes es para que ellos puedan valorar como ese conocimiento que está alrededor de ustedes, y a veces uno piensa que me voy a ir a estudiar en la universidad porque allá me van a brindar el conocimiento que necesito para formarme como docente, y si nos damos cuenta, con esto que está aquí en amarillo, que aparece allá en sus pantallas detrás de nosotros, al otro lado, ay, vea, con esta parte que está aquí, perdón, más clarito, nos damos cuenta que la universidad lo que le brinda a usted de pronto es algunas herramientas para que usted se dé la vuelta y mire qué hay alrededor de usted, qué conocimientos hay, y que pueda usted hacer ese proceso de, yo diría que comparación, pero también de retroalimentación. La lectura me va a retroalimentar y yo voy a poder sustentar que ese conocimiento que está alrededor de mi comunidad o en mi comunidad es tan válido como los conocimientos que de pronto se presentan en diferentes textos, que era como un poquito la discusión de estos días, profe, frente al conocimiento, ¿no? A la validez del conocimiento, y lo que queremos es que ustedes hagan eso, puedan darle validez, puedan visibilizar, puedan descubrir todo ese conocimiento que está alrededor de ustedes. Y que esa construcción pues no viene dada necesariamente de esas formas lingüísticas que se proporcionan, sino que rescatan, por ejemplo, vocablos que no contempla la lengua castellana, sino que son propios de una región, términos que se acuñan y describen un universo muy diferente y local allá en cada una de las regiones. Claro. Y finalmente el proceso lector también implica construcción, producción y elaboración de soluciones y acciones mentales a partir del material procesado.
cómo poder dar validez en el caso de nosotros como comunidades indígenas al saber del abuelo, y no solamente es de pronto mirar qué han escrito alrededor de ese conocimiento de mi abuelo otras culturas o otras sociedades, sino también poder mostrarlo. Hice un trabajo, profe, en la maestría acerca de las parteras, en especial me enfaticé en una de las parteras de la comunidad, y fue muy, muy bonito porque como que ella queda en la memoria de muchos con el trabajo. Entonces el trabajo de ella como partera se resaltó y se reconoció, gracias a que el texto que se escribió fue también dado como a conocer a alguna universidad. Entonces ya las parteras en mi comunidad son importantes, ya no son como, ay, no, ya llegó el médico, hágaselo ustedes para atrás. Y eso es algo que uno ve, que el conocimiento que uno puede escribir y que puede, como digo yo, pasar de la práctica a la teoría, porque lo que hice fue tratar de recoger un poquito la parte oral que tenía mi abuela frente a cómo era partera, qué implicaba ser partera, y lo escribí, lo pasé a algo escrito, aunque ahí se pierde mucho, ¿no? Se De la pierde, pero oralidad a es la escritura. lo que denominamos en epistemología y aquí en el documento, a partir de esa inferencia, una vía inductiva de conocimiento. Partes de la experiencia y lo vuelves una teoría. Sí, y una teoría que puede servirle también en otros espacios, por ejemplo, de medicina Mira que yo tradicional. coloqué en la actividad de epistemología, en la primera actividad, un ejercicio de este orden. Es lo que nosotros en epistemología llamamos un momento prelógico. Eso que tú estás mencionando es de ese orden. Ah, mire qué bonito. Porque la epistemología siempre ha sido una palabra a la cual yo le he tenido una barrera por la pronunciación, porque cuando uno dice epistemología siente que es una palabra de mucha responsabilidad, pero cuando ya su merced lo plantea desde lo práctico, desde algo que siempre ha estado ahí, como que uno se acerca mucho más. Entonces vamos a iniciar con esta pregunta. Todos no lo hacemos, yo creo que no somos una cultura de lectores a nivel de Colombia, somos más de tradición oral, lo hemos dicho en varias oportunidades, pero es nuestra obligación para poder resaltar lo que nos rodea y lo propio, es nuestra obligación aprender a leer críticamente y a generar un pensamiento crítico. Mira, entonces, que te voy como motivando a los estudiantes, nos saludan desde Junior Mosquera Mina, desde Buenaventura, nos saludan desde Boyacá, desde Samaniego, desde Villarreal. La respuesta para ella es la B del ejercicio que se plantea. Entonces invitarlos también a participar en cada uno de estos elementos que se están dando en este aspecto. Dice, confirma asistencia, leído de Zambrano, el CAU de Cota. Informó asistencia desde el CAU de Villafuerte. Podemos volver a la actividad en un segundo, por favor. Ah, bueno, listo. Ya volvemos. Profe, una invitación, yo Mira, te agradezco preguntan mucho. acá algo también, pero ¿cómo puedo realizar una lectura crítica, profe? Ya vamos para allá. Entonces, primero voy a hacer, me piden un favor de poder regresar un poquito a la actividad. Esta es la actividad, por favor, para que ustedes la revisen. Aquí mandan las respuestas ya desde diferentes lugares de Colombia. Bien, esa es la idea. Aunque la idea no se basa, y quiero ser un poquito como exigente en la cuestión de la participación del foro, bueno, ya ahí les mostré el ejemplo. Vámonos ahora sí, cómo podemos hacer una lectura crítica, profe. Pero sí me gustaría que complejizáramos un poquito más nuestra participación, ¿sí? Entonces, entramos aquí para mirar, vamos a tratar de revisar dos autores. Estos autores han tratado durante muchos años han trabajado acerca de la investigación del pensamiento crítico, y quiero invitarlos a la presentación. Se me va la palabra, profe. Y estoy hablando de Richard Paul, voy a utilizar mi herramienta, de Richard Paul,
y la doctora Linda Elder. Y ellos dos han trabajado mucho porque se han preocupado y de dónde viene esta cuestión del pensamiento y de la lectura crítica. Viene que la sociedad por un momento comenzó a contentarse solo con lo que le decía el otro y de pronto no comenzó a llenar todo su pensamiento, todo su sentir a partir de lo que el otro le decía, más no de la posibilidad que él tenía, porque tenía toda la capacidad como ser humano de poder generar investigación. Entonces, en algún momento les comentaba el ejercicio, llegué a clase de grado 11 y les dije, muchachos, apunten y encierren en nubecita y coloreen. 1492, año en que nació la Virgen María. Y todos los muchachos comenzaron a hacer, hicieron nubecita y colorearon 1492, nacimiento de la Virgen María. Y entonces, al final uno por allá dijo, no, profe, pero eso no fue cuando Colón llegó a América. Entonces, solamente de muchos uno comenzó como a preguntarse y no comió entero. Yo siempre les digo a ellos, escuchen primero lo que les están diciendo, comiencen a hacer el análisis de eso nuevo que le están diciendo con lo que ustedes tienen en su mente, comiencen a relacionarlo con lo que ya tienen, con lo que ya saben. Y de pronto este muchacho dijo, no, esa fecha me suena, pero para otro acontecimiento, y fuera de eso, si Jesús nació en tal fecha, pues María debió nacer antes de Cristo, ¿sí? Entonces, un ejercicio tan sencillo preocupó esa actitud del ser humano, de pronto que nosotros tenemos de ser insatisfechos, pero también satisfechos con cualquier cosa, y genera en ellos como la idea de poder buscar estrategias para que el ser humano pueda generar pensamiento crítico, pero también la lectura crítica. En este caso, Richard Paul y Linda Elder nos dicen que debemos tener algunas motivaciones especiales para poder entrar y tener un contacto con el texto. Entonces, lo primero es que debería hacerse por puro placer, ¿sí? No hay una presión. Algunos lo hacen, le gustan de pronto las caricaturas, otros las telenovelas, en el texto no son las novelas, otros son, por ejemplo, aventuras, y de pronto leen esto por placer. También hay otra invitación, y es que cuando tú te acerques a un texto sea para encontrar una idea sencilla que pueda también cambiar o que pueda motivar o que pueda complementar algo que tú estás viviendo o que tú estás escribiendo o sobre algo que tú quieres comentar o informar. Entonces, la idea es que en el texto nosotros no tenemos que complicarnos, sino comenzar a tener claro, esto que estoy hablando aquí, que estoy mostrando que es por puro placer o para encontrar una idea sencilla, no lo podemos hacer si nosotros no tenemos claro cuál es el propósito por el cual nosotros estamos acercándonos a cualquier texto. Pero también no podemos tener claro, y lo digo con una pizca de pronto de invitación también para nuestros estudiantes, y es que cuando ustedes deciden estudiar una licenciatura de inglés o una licenciatura de pedagogía infantil, deben buscar cuál ha sido su propósito para poder estudiar. Si mi propósito es poder ayudar a la comunidad, enriquecerme, volverme famoso, o sea, ténganlo claro, porque ese propósito es el que les va a ustedes poder acercarse a ese es el propósito que les va de pronto motivar a acercarse a algún texto. Otra motivación para acercarme a un texto debe ser que necesito alguna información específica, ¿sí? Entonces, en este caso, con los textos, yo he estado mirando un poquito las plataformas y hay unos textos que son muy sencillos. Créanme que los textos en realidad yo creo que han sido muy bien seleccionados porque son muy sencillitos, van a lo que deben ir, y no se complejizan, la palabra, no hay una, no comienza, sí, no hay una complejidad en los textos, son muy sencillos y les permite llegar a esa información específica de acuerdo a la tarea, si es un esquema, si es un texto de 2 páginas, si es un ensayo. También acercarnos a una lectura debe permitirnos a nosotros acceder y entender diferentes puntos de vista y a poder hacer comparación con el punto de vista que yo tengo también. Ese punto de vista que yo tengo es importante. Así no haya sido yo un lector en los años pasados, ese punto de vista que yo tengo, inclusive acerca de la misma lectura, me tiene que permitir a mí
acercarme. Aquí traté de cerrar esto diferente porque me parece importante, y es que también el texto, la motivación debe ser para aprender un nuevo tema, interiorizando y apropiándonos ese conocimiento, y yo vuelvo y recargo, así suena un poquito recargada la cosa, y lo digo desde mi ser indígena, y es que todo texto que yo trato de tocar siempre debe tratar de llevarme a resaltar conocimientos desde lo propio, ¿sí? Mi cultura está llena de mucho conocimiento. Aquí quiero contar algo con lo que me encontré yo en la maestría, y hay un texto acerca de cómo un extranjero llega, profe, a investigar a una comunidad, y el extranjero logra ver muchas cosas que hay en la comunidad. ¡Ah! Tan bonito esos artes, cómo tejen las mujeres, miren los hombres cómo trabajan y se relacionan con su hijo, porque el hijo va directamente acompañando a su papá, y la mujer cómo comienza a tejer y puede hacer el juego de colores, de figuras. Y el extranjero estaba súper asombrado, entonces en su diario de campo comenzó a tomar apuntes de todo eso, comenzó a tomar fotografías, y a algunas mujeres se les hacía muy raro, ¿cómo es que este señor viene y nos toma fotos, pero yo no me he arreglado? ¿Sí? Porque quizás es esa parte de cuando ella está tejiendo, cuando se está tejiendo, se dice que se está tejiendo pensamiento, y se está tejiendo conocimiento. Entonces el producido final, que a veces es una mochila, un chumbe, una cinta de colores, algo, ese producido final te está diciendo que aquí amarró la persona que lo hizo una cantidad de conocimientos y pensamiento. Pero la gente que lo estaba haciendo hacía el chumbe o hacía la bolsa, la jigra, para poder empacar algo, y no había tenido la posibilidad de verlo de otra manera hasta cuando este extranjero llega y de pronto muestra cómo en el tejido hay conocimiento, cómo en el proceso de acompañamiento de papá e hijo al trabajo hay conocimiento y se construye conocimiento. Entonces el saber se pasa de padre a hijo, y esas cosas no habían podido ser observadas sino desde una mirada distante, distante y alejada de un miembro de la comunidad. No sé si lo estoy diciendo, profe. Sí, desafortunadamente a veces esperamos que nos validen el saber externamente, y no confiamos y no creemos en lo que tenemos en nuestras regiones. Sí, entonces el ejercicio que se hace después cuando uno tiene acercamiento a un texto, entonces es también la posibilidad de pronto de generar investigación, dándome unos pasos o alejándome unos pasos de la misma comunidad. Y finalmente, nuestra motivación para poder nosotros leer debe ser porque el texto es desafiante para nosotros y es novedoso. En realidad todos los textos para mí han sido desafiantes y novedosos, porque yo tengo que generar de pronto un proceso de traducción también, un proceso de diferentes lecturas, y cuando es desafiante no me interesa si tengo que leerlo 1, 2 o 3 veces y subrayar o sacar ideas. Entonces, esto es para que ustedes tengan en cuenta. Primero, regresemos nuevamente a las láminas y vamos a mirar qué nos dice Richard Paul y Linda Elder sobre algunos niveles de lectura. Entonces, él nos habla aquí rápidamente. El primer nivel es el de parafrasear. Voy a comenzar a mirar el texto a nivel general, miremoslo, revisemos un poquito los títulos, los subtítulos, los párrafos, cómo están organizados. Inclusive cuando uno construye un mapa conceptual también nos puede ayudar el parafrasear y la revisión genérica que hagamos. Hay un segundo nivel que es el de explicar, pero aquí sí ya nos está como presionando para comenzar a leer. Esas primeras explicaciones a veces pueden quedar incompletas, pero podemos llegar y hacer otras. Hay un nivel de análisis, y ese análisis tiene que ver ya cuando yo conecto lo que sé con lo que el autor me está diciendo y lo tengo que conectar con lo que a mí me interesa buscar. Hay un nivel bastante avanzado que es el de la evaluación y el de la representación. Y el de la representación es cuando yo ya tengo la posibilidad, he leído tanto el texto que tengo la posibilidad de poder hablar casi por el autor, defender esas teorías.
Profe, su merced ha trabajado estos niveles de pronto desde la... Pues yo pienso que lo hemos vinculado. Richard Paul es uno de los referentes para la construcción de pruebas en lenguaje. Entonces el nivel, cuando aplicamos pruebas, saber, pruebas censales, sea PISA, sea las TIMSS, todos estos elementos, se plantean esos factores de nivel que mencionaban en la diapositiva, donde el primero de ellos es el de parafrasear, que es el nivel en donde nos encontramos la mayoría de los colombianos, que es el más básico, Sí, que sí, es que lo mismo terminamos que ahí. tú haces leyendo mentalmente a viva voz, pero que no puedes establecer ningún tipo de análisis. Ya el segundo, para los niveles de pruebas, se tienen los niveles correspondientes al reconocimiento de la tesis, argumentos, que ya incluso esa idea de errada, que reconozca la idea principal, ideas secundarias, eso ya está revaluado desde todas estas teorías de lectura crítica, sino es encontrar la tesis y los argumentos que se desprenden al respecto. Y ya el último elemento que vamos a llegar, que son los pocos lectores, que es el nivel muy superior en esas pruebas, está ligado a los aspectos que corresponden al orden inferencial. Y era lo que tú mencionabas. Dialogar, poder defender, poder comprender las ideas del autor, pero también colocarlas en diálogo con ese contexto, con esa realidad en la cual me encuentro. Profe, y la pregunta, los estudiantes están que lanzan acá en la red de WhatsApp las Por respuestas. favor, lea las más fáciles. Ah, la pregunta, yo La pensé que pregunta era... del ejercicio que tú nos estabas ¿Cuál es planteando la al inicio. respuesta? A ver si la persona da. Sharik nos plantea que la opción es la C. Entonces mostremos un poquito la imagen. Aquí porque voy a la mirar imagen está. nuevamente. Sí, señores. Dice, mi nombre es Scarlett. La respuesta es la C. Ella viene desde el municipio de Caucasia, nos reporta ella. A ver si encuentro acá otros de los elementos. La respuesta es la C, desde Ipiales, Nariño. María Fernanda Berengués, si está bien pronunciado, si no me disculpa. Soy tan ignorante en muchas lenguas que no... Bien, pues profe, sí, la respuesta es la C. Me alegra mucho que estén participando y hemos apenas iniciado, si cerramos un poquito la presentación de las láminas, por favor, hemos iniciado apenas el proceso de lectura crítica. Teníamos que hacer todo ese recorrido y caminar esos senderos para poder iniciar a construir diferentes estrategias. Uno de pronto da estrategias, pero la idea es que construyamos entre todos. Profe, pues mil gracias por habernos acompañado y esperemos que el otro sábado también nos pueda acompañar. Muchas gracias. Igual, aquí continuamos ahorita por este mismo segmento con antropología. Bueno, Muy buen día. muchas gracias y hasta luego.